El árbol de la vida. Explorando la Sefirot. El árbol de la vida es uno de los símbolos más enigmáticos y poderosos de la Cábala. Representa la conexión entre lo divino y lo terrenal, describiendo el viaje del alma hacia el conocimiento y la iluminación. Anteriormente tocamos el tema de el árbol de la vida, pero exclusivamente sobre a lo que la geometría sagrada se refiere. En la descripción les dejaremos el link a ese video. Hoy exploraremos la Sefirot, las 10 emanaciones que componen este árbol, sus senderos, pilares y niveles. No olvides suscribirte al canal, te lo agradeceríamos mucho. ¿Qué son las Sefirot? Las Sefirot son las 10 manifestaciones de la energía divina. Cada una representa un atributo o cualidad que define la interacción de Dios con el universo y la humanidad. Son tanto principios metafísicos como estados de conciencia que el alma humana puede alcanzar. Juntas forman un mapa del universo espiritual y del camino hacia la iluminación. El árbol de la vida ilustra la relación de cada sefira con las otras, así como la estructura del humano y la creación. La estructura consiste en 10 esferas conocidas como Sefirot, que están vinculadas por 22 líneas o senderos. Las esferas representan los números del 1 al 10 y los senderos se corresponden a las 22 cartas del tarot. También, los símbolos astrológicos se asocian a los senderos. Diferentes versiones del árbol de la vida han sido creadas, pero la más común fue hecha por el cabalista Kircher en su Oedipus Aegyptiacus de 1652. Se sabe de la existencia de otras versiones. Comparando las diferentes versiones podemos ganar un conocimiento más profundo sobre el árbol de la vida y las 10 Sefirot. El término Sefirot es plural y el término Sefira es singular. El término Sefirot tiene numerosos significados, puede ser traducido como números. Las Sefirot son los 10 divinos números primordiales. Su significado es más profundo que el de ser simples números para el mero cálculo. Las Sefirot son principios cósmicos, emanaciones divinas, mundos y por encima de todo, atributos de Dios. En el Sefer Yetzirah, las Sefirot son mencionadas principalmente como números, mientras que en el Bahir son comparadas a atributos divinos tales como fuerza, energía, luz y sabiduría. Las Sefirot también son llamadas emanaciones ya que brillan y fluyen desde el origen divino. La primera sefira se corresponde a la fase inicial de creación y la última sefira se corresponde con la terminación y la manifestación final. Entre ellas están las otras sefirot que simbolizan varios niveles de manifestación. Representan fases de creación que no son temporales, sino que continúan existiendo como mundos y niveles individuales de creación parcial. Sección 2. Las 10 Sefirot. 1. Keter, la corona. El principio primordial. 2. Jochma, sabiduría. 3. Bina, entendimiento. Inteligencia. Da'at, la no sefira. Asociada con el conocimiento y como un puente sobre el abismo. En breve abordaremos este punto. 4. Gesed, misericordia. La fuerza que une. 5. Gebura Odin. Severidad, la fuerza que juzga y desintegra. 6. Tiferet. Belleza. La armonía que equilibra la misericordia y la severidad. 7. Enesach. Victoria, pasiones e instintos. 8. Jod. Gloria, razón e inteligencia. 9. Yesod, el fundamento de las fuerzas procreativas. Sexualidad y sueños. 10. Malkut, el reino. El mundo material. Sección 3. Los 3 pilares del árbol. El árbol de la vida está estructurado en 3 pilares principales, cada uno con un significado único. Pilar del rigor o juicio. El pilar izquierdo simboliza la disciplina, el rigor y la introspección. Pilar de la misericordia. El pilar derecho representa la energía expansiva,
el amor y la generosidad. Pilar del equilibrio. El pilar central es la unión de los opuestos, la armonía y el balance espiritual. Naturalmente, las columnas izquierda y derecha equivalen a las columnas Jaquín y Boaz del Templo de Salomón. El aspirante a entrar en el templo sería la columna central, y se coloca entre estas dos columnas de la entrada, en el lugar central o medio donde se produce el equilibrio o armonización de toda dualidad a través del eje vertical invisible. El balanceo de las fuerzas yin y yang posibilitan el equilibrio exacto para ascender hacia la unidad. La misma dinámica la encontramos en el caduceo de Hermes o Mercurio. En él vemos como energías contrarias y por ende, cualquier par de opuestos, en este caso representados por dos serpientes, se unen por la acción de un eje central que las concilia, las ordena y las trasciende. Mediante esta unión de los contrarios puede irse escalando a través del eje hasta que esa dualidad es superada por la función polar del eje mismo, que trasciende los opuestos. Esta misma dinámica de Trinidad podemos verla también en otros sistemas. Por ejemplo, en el yoga, donde las tres gunas serían equivalentes a los pilares. Rajas. Energía, columna derecha. Tamas. Materia, columna izquierda. Sattva. Conciencia, columna central. También existe un paralelismo con los tres nadis principales del cuerpo sutil. Ida. Es el aspecto femenino, columna izquierda. Pingala. Es el aspecto masculino, columna derecha. Susuma. Es el canal central por el que asciende Kundalini. Los nadis se cruzan en cada chakra. El canal central, Susuma, en el árbol de la vida se corresponde con el pilar del equilibrio, es decir, con el pilar central. Esto a su vez se corresponde con el llamado Sendero de la Flecha, que asciende directo desde Malkut a Keter, pasando por Yesod, Tiferet y Daat. Este es el sendero del que hablan los iniciados de todas las tradiciones. Desde la física cuántica también puede establecerse un interesante paralelismo. El fotón se comporta como onda o partícula según el observador. Se comporta como onda al manifestarse como energía, y como partícula, cuando se manifiesta como materia. El pilar central es el observador, el cual representa, naturalmente, al testigo, es decir, la conciencia. He aquí los tres pilares de los que está formado el universo. Sección 4. Los senderos subjetivos y las barreras sefiróticas. Los llamados senderos subjetivos unen cada una de las esferas del árbol. Mientras que las sefirot hacen referencia a lo cósmico, a lo objetivo, los senderos se denominan subjetivos por representar sentimientos y conductas del humano en relación al universo. Los tres pilares están asociados con tres diferentes senderos espirituales. El sendero de la izquierda está asociado con el sendero intelectual y analítico hacia la iluminación. Este algunas veces es llamado el sendero hermético. Es importante señalar que no hace referencia a la tradición hermética, que es un sistema completo en sí mismo, comparable a la Cábala. El pilar derecho está asociado con el sendero artístico, poético y asociativo hacia la iluminación. Algunas veces al referirse a él se lo denomina el sendero órfico. El pilar del medio está asociado con el guerrero espiritual que equilibra los extremos de los otros dos pilares para lograr el nivel más alto. Este sendero es visto como el más difícil y es llamado el sendero real. También se le conoce como el sendero de la flecha. El sendero de la flecha está formado por tres senderos. El sendero 21, que une la sefirot de Malkut y Yesod. El sendero 14, que une la sefirot de Yesod y Tiferet. El sendero 2, que une la sefirot de Tiferet y Keter. El sendero de la flecha atraviesa las tres barreras del árbol y las 5 tríadas estructurales, expresando las pruebas del iniciado en su ascensión hacia la unidad. Los senderos horizontales son llamados vigas, y tenemos 3, de abajo hacia arriba. La viga de la personalidad, que une la sefirot de Hod y Netzach. La viga de la individualidad, que une la sefirot de Yesod y Geburah. La viga de la espiritualidad, que une la sefirot de Homa y Bina.
Las 3 barreras representan pruebas a superar. Las barreras son las siguientes. Keset, el arco iris. Ubicada a la altura de Yesod. El arco iris es una ilusión óptica, no existe en realidad, del mismo modo que el ego, representado por Yesod. Cualquier tradición iniciática o mística, oriental o occidental, considera que es imposible proseguir una evolución sin superar el ego, la mente concreta y las emociones. Todo esto representado en las esferas de Hod y Netzach, respectivamente. La segunda barrera es el Parojet o el velo del templo. Ubicada a la altura de Tiferet, que es el centro de la individualidad, el yo superior. A partir de esta frontera comienza el mundo supramental y retirar este velo requiere superar la prueba del amor. Entiéndase amor no como un sentimiento, sino como un estado del ser. Se debe entender por completo que todos somos iguales en nuestro corazón. Nisargadatta Maharaj, desde la tradición Vedanta Advaita, lo define a la perfección. La naturaleza del amor es no ver la diferencia. La consecuencia es superar la propia individualidad, del mismo modo que en la primera barrera se superó el ego. El velo del templo separa pues el nivel personal del transpersonal. La última barrera es, el abismo. Ubicada a la altura de la no Sefirá Da'at. Esta es la frontera que separa la unidad, representada por la tríada de las raíces, del resto del árbol, en el que reina la dualidad, representada en su nivel más elevado por la dualidad de Yesod y Geburah. Misericordia y severidad, expansión y limitación, en definitiva, bien y mal. Esta es la frontera que separa al humano del paraíso. El Edén que se nos ha negado porque nuestros antepasados decidieron probar la fruta del árbol del conocimiento. Metafóricamente, un abismo hace referencia a una separación muy difícil de traspasar, prácticamente imposible. Y es lógico porque hay que superar la dualidad, y la última y más grande dualidad a superar es la separación sujeto-objeto. Por encima del abismo se encuentra el único sujeto, que es la divinidad, o si se prefiere, la conciencia. Muy pocos humanos consiguen traspasar esta frontera, y los que lo hacen y comen el fruto de Da'at, el conocimiento, ciertamente se convierten en la divinidad. Por el momento nos detendremos aquí. En el siguiente video se concluye lo referente a las diferentes estructuras que conforman a el árbol de la vida. El objetivo de esta serie de videos es el de abordar temas referentes al árbol del conocimiento y la Clifot. Pero es de suma importancia entender el aspecto contrario, es decir, la Sefirot. Pueden visualizarlo como preparar lo necesario antes de salir de viaje. Se debe ser prudente, el destino al que pretendemos llegar suele ser terrible para los impacientes, los soberbios y los imprudentes. Pero nosotros seremos cuidadosos, no dejaremos nada al azar, nosotros iremos con paso seguro a encontrarnos de frente con la muerte. Esperamos el video haya sido de su agrado. No olviden dar like, comentar y compartir el video. Nos ayudaría mucho si se suscriben al canal. Nos vemos en la próxima entrega.